En el siguiente video presentaremos la entrega del proyecto desarrollado en Java con conexión a SQL Server. Los integrantes del grupo son Fabio Alexander Rojas Ruiz, Juan Carlos Tómara Rosas, John Rosero Castañeda y Mónica Tatiana Vigoya Martínez. Planteamiento del problema. Construir un programa que calcule el índice de masa corporal de una persona, peso kilogramos, altura metros, e indique el estado en el que se encuentra esa persona en función del valor IMC. A continuación se relacionará una tabla con los valores de IMC y el diagnóstico relacionado según el resultado de esta comparación. Descripción del programa. Mediante la conexión de formularios en NetBeans y una base de SQL Server, se podrá saber el índice de masa corporal que tiene cada usuario registrado en el sistema, dependiendo de dos variables que serán altura y peso. Se mostrarán las interfaces con las diferentes entradas de información requeridos por el sistema. A continuación vamos a ver el caso de uso para este planteamiento. Vemos que se cuenta con un ingreso a la plataforma, un ingreso sencillo que no necesita de registro, un registro de usuario que nos requiere el nombre, un número de documento, el sexo, femenino o masculino, y registro de información, que es ingresar la fecha, la altura y el peso. Estos datos para realizar el cálculo del índice de masa corporal. Dentro de este caso tenemos la consulta, que es una consulta por medio del número de documento que nos trae la información para ese número de documento, los registros que tenga. Y una consulta general, que es la que muestra la información en la tabla, nos muestra todos los registros que tenemos con su detalle. Y ya lo último que tendría sería la salida. Ese es el último proceso que contendría. A continuación vamos a ver la interfaz gráfica de la aplicación. Aquí vemos el formulario inicial, que es como una bienvenida, nos muestra lo que hace en sí el programa, que es calcular el IMC. Tiene un botón de ingreso, que es sencillo, no necesita de registro, y un botón de salir para cerrar la aplicación. Siguiente a esto tenemos el formulario principal, que consta de un panel que tiene tres pestañas. La primera pestaña es la pestaña de registro, en la cual ingresamos los datos que nos solicitan allí. Vemos que tiene un botón de agregar, un botón de cancelar y un botón de volver. La siguiente pestaña es calcular, en las cuales se ingresa el peso y la altura para realizar el cálculo del índice de masa corporal, ayudado del método que posteriormente vamos a ver en el código. Por último vemos la pestaña historial, la cual contiene una tabla que es la que carga todos los datos de la base de datos y nos los muestra aquí en nuestra aplicación directamente. En esta tabla podemos realizar una consulta por el número de documento para que nos muestre solamente los registros que estén ligados a dicho número. En este video vamos a ver la ejecución de una aplicación desarrollada en NetBeans que calcula el índice de masa corporal y que tiene una conexión a SQL Server. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento completo de la aplicación y posteriormente vamos a mostrar el código completo. El primer paso es ingresar a la aplicación. Luego vamos a observar la ventana de registro. En esta vamos a diligenciar el nombre, el documento, el sexo, masculino o femenino, y la edad correspondiente. Luego le damos en el botón de registro. Ahí ingresamos los datos de la altura y el peso. Y le damos ahí calcular. El sistema lo que nos va a mostrar es, dependiendo de los valores que le ingresamos de altura y peso, nos va a mostrar el índice de masa corporal que tenemos cada uno. En este caso mi peso fue normal. Y luego le damos guardar.
Como pueden observar, el registro fue exitoso. Luego nos está mostrando el historial según las personas que ya han ingresado ya a la aplicación. Y por último vamos a observar acá la consulta de alguno de los usuarios que estén ahí en el sistema. En este caso vamos a consultar el 2121. Y como pueden observar, nos hace el filtro y nos muestra solamente el usuario que tenía ese código, ese número de documento. Este es el funcionamiento completo de la aplicación, y por último le damos salir para cerrar la aplicación como tal. Lo primero que vamos a ver de la aplicación es la base de datos que fue creada en SQL Server. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el archivo que indica la base de datos, que es la IMC, que es la que pertenece a nuestra aplicación. Dentro de esta base de datos creamos la tabla usuarios, la cual contiene la fecha, documento, nombre, edad, sexo, peso, altura, IMC, el indicador de masa corporal, y la observación para el resultado de este valor. Aquí pues son las consultas básicas para ver cómo se encuentra nuestra tabla, los datos que contiene, y este es un procedimiento almacenado que posteriormente vamos a explicar, que nos ayuda al ingreso de estos datos dentro de la base. A continuación, como podemos darnos cuenta, hemos creado nuestro proyecto, el cual tiene como nombre IMC. Dentro del proyecto se encuentran los paquetes imágenes, formularios, objetos y procedimientos. En el paquete imágenes encontraremos todas las imágenes implementadas o insertadas para el tema de los formularios o el tema de los iconos. En el paquete de formularios verificaremos los dos formularios principales de nuestro proyecto. En objetos verificaremos la clase persona y la clase conexión. Esta clase conexión nos permite implementar este código, el cual nos genera la conexión directamente a la base de datos, el cual nos permite extraer los datos que inicialmente se registran. En el paquete procedimientos, en la clase métodos, instanciamos un método que nos permite calcular el indicador de masa corporal. En este método recibimos dos variables tipo float, que son peso y altura, para obtener el índice de masa corporal, que se divide el peso por la altura al cuadrado. En la clase SQL procedimientos encontramos los procedimientos que instanciamos en SQL Server para cargar los datos y realizar consultas en la base de datos. Para dar una explicación general del proyecto y de sus formularios, pues aquí tenemos la primera imagen. Dentro de este botón tenemos programado el método salir, pues que todos conocemos, el system.exit, que nos saca definitivamente del sistema. También tenemos el botón ingresar, en el cual programamos que nos abra el siguiente formulario, aquí con estas líneas de código que se pueden observar. Dentro del botón calcular es un JPanel, tenemos tres paneles adicionales aquí en registro. Pues como ya se había explicado antes, recibe los nombres, se crea la persona o el usuario. Estos botones están validados para que no se seleccionen los dos al tiempo. Todos los campos también tienen pues validación, que solo se ingrese texto, que solo se ingresen números. Y estos botones, pues aquí tenemos el botón de agregar, el de cancelar, que nos elimina los campos que hayamos llenado, y el de volver al menú inicial. Esta interfaz, la de calcular, aquí se ingresa el peso, la altura, se calcula y esta imagen cambia dependiendo del valor que se obtenga de esta operación, y nos da un mensaje de una observación acerca del resultado que tengamos. Y historial pues es la tabla donde se cargan todos los datos que están en la base de datos. Aquí con el botoncito de consultar también pues podemos ver el código que se implementó para realizar la consulta dentro de la tabla. Este es pues a grandes rasgos el proyecto.
Un placer haberles presentado este video, muchas gracias por verlo y hasta un próximo video.